Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿cómo estás, corazón? Te envío un saludo desde Barcelona, ¿vale, Virgo? También, cariño, voy a sortear lo que es 2 piedras de alumbre, pero Perú no participa. ¿Por qué, Richard? Porque esa piedra lo he traído de Perú, cariño. Y en Perú vale lo que es un sol 50, 40 céntimos de euro, cariño. Yo para enviarte otra vez la piedra a tu país me va a costar como 20 euros, que son como 80 soles. Entonces, no es que tenga algo en contra de mi linda gente de Perú, porque yo también soy peruano, cariño. Mira, aquí está el Superman andino. Aquí estoy, cariño, ¿vale? El escudo de Perú, cariño. Simplemente que saca tu cuenta, Leo. Leo, digo, Virgo. Me va a salir más caro, mi querida gente de Perú, ¿vale? Entonces, lo compras en Perú en una farmacia, te va a valer un sol 50. Yo voy a poner lo que es el video en el muro la próxima semana y para que veas cómo funciona lo que es la limpieza de la lumbre, ¿vale? En otra ocasión voy a hacer otro sorteo en la cual van a participar todos. Espero que me entiendas, mi linda gente de Perú. Muy bien, corazón. Antes de eso, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo, te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Para el sorteo tienes que estar suscrito y tienes que comentar alumbre. Ya está, alumbre. Ya está, cariño. Antes de eso quiero saludar a Gigena Jorge Alejandro de Argentina, de Misiones, las Cataratas del Iguazú. Cariño, bendiciones, me dice. ¿Qué pinta, Richard? Porque colgué una foto, ¿vale? Dice, quiero que me saludes cuando hagas un video de mi signo Virgo. Dice, mi mujer no cree que me saludaste. Claro, en un comentario yo lo saludé. Y yo pues he prometido volver a saludar, lo que es directo. Es Gigena Jorge Alejandro de Argentina, de Misiones, las Cataratas del Iguazú. Bendiciones, cariño, hasta Argentina. Muy bien. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios, al universo. Empezamos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien, mi querido Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Noto, mi querido Virgo, que tienes una tristeza. Quizá de repente esta tristeza no es tan directo para ti, pero es como que estuvieras pensando, reflexionando el porqué de la vida, el porqué de las cosas, el porqué de esta situación. O simplemente, cariño, te afecta tanto la injusticia que tú estás viviendo o la injusticia que a lo mejor está viviendo una persona en concreto, mi querido Virgo. Te gustaría cambios, pero no solamente cambios para ti, sino también lo que es cambios para la humanidad, Virgo. Yo lo que siento, Virgo, que tú en estos momentos estás muy empático y muy empática hacia los demás, ¿vale? Estás como siendo muy humano, pero muy humano, mi querido Virgo. Quizá de repente en algún momento miras para atrás y te entra como la nostalgia, el recuerdo de lo que tú habías vivido anteriormente con una persona, o de repente simplemente los momentos con la familia, con los tuyos, tu juventud. ¿Por qué no, Virgo? ¿Vale? Entonces, yo lo que siento, Virgo, que muy pronto vas a encontrar la respuesta, el porqué de las cosas. Yo sé que el mundo no es perfecto, cariño. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero no lo tomemos como algo negativo. Hay que tomarlo como una evolución, como un aprendizaje. Yo cuando era niño, Virgo, mi infancia no fue muy buena, ¿vale? Me gusta darte
ejemplos y sobre todo también lo que yo he vivido, porque con la experiencia se hace uno. Yo cuando era niño, hubo una temporada que estuve viviendo lo que es en la casa del abuelo, ¿vale? De mi abuelo de parte padre, la cual ahora ya tiene casi 90 años y el pobre apenas me reconoce. Pero era una persona con un carácter muy fuerte siempre, muy fuerte que muchas veces nos hacía inclusive resentir. Pero bueno, era su carácter, ¿no? Y muchas veces, Virgo, yo me subía a lo que es en el techo, en el segundo piso, y miraba las estrellas ahí, me quedaba mirando las estrellas hasta dormirme, pero en ese lapso yo me preguntaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué me toca vivir esto? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué de repente me trata así? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, quería encontrar una respuesta, porque decía, no soy mal chico, soy un chico bueno, soy un chico estudioso, ¿por qué me pasa esto? Luego entendí, Virgo, que todo lo que yo he vivido, cada instante de mi vida, era porque había lo que es un plan divino. ¿Para qué? Para poder desenvolverme bien, para poder ser más empático con la gente, para poder entender los problemas también. Porque cuando a uno no nos pasa nada, Virgo, todo es color de rosa, no sabemos entender a las personas que tienen lo que es un problema, que está pasando por algo negativo. Entonces, todo tiene un porqué, Virgo. Hay un plan divino detrás de nuestras desgracias, detrás de nuestros problemas o de los desamores, cariño, hay un plan divino. Entonces, no nos centremos en lo que es en la parte negativa, sino en el propósito de vida que nos viene lo que es en un futuro, mi querido Virgo. Porque tú estás reflexionando, tú estás meditando el por qué me pasa esto. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta de la rueda. La carta de la rueda me dice, cariño, la fortuna te sigue, el éxito te sigue, ¿vale? Pero es cierto que a veces simplemente te distraes y esta distracción puede ser por algún problema, por algún suceso, por algún comentario. Pero si te das cuenta, encima de la rueda está como el símbolo de la templanza. ¿Qué quiere decir, Virgo? Que tus seres de luz están contigo, están ahí para guiarte, para protegerte, para cuidarte. Entonces, muy pronto vas a ver la luz, muy pronto va a haber éxito en tu vida, muy pronto vas a encontrar esa paz, esa tranquilidad que tú estás buscando. Pero no pierdas tu fe, cariño. Vamos a sacarte signos, aparte de Capricornio, la rueda. Me sale un Escorpio, me sale un Virgo Tauro, me sale Piscis, cierras otra vez con Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Cariño. Vamos a ver, corazón. La letra D, la letra R, la letra F, la letra D otra vez, la letra A y la letra Y. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, imaginación. Escucha, cuanto más trabaje su imaginación, más podrá materializar sus sueños. Y cuanto más sueñe, más trabajará su imaginación. Depende el uno de la otra. Cuando se refugia en su corazón y su alma, está protegido. Abrace su imaginación, cariño. Entonces, cuando te dice Virgo el tema de la imaginación, te está diciendo que apliques la ley de la atracción, cariño. Cuando tú solamente estás pensando en una forma negativa, lo único que te va a llegar van a ser cosas negativas. Pero si tú empiezas a crear con tu mente la famosa teoría de la energía cuántica, cariño, entonces tú empiezas a crear que estás en una casa bonita, o que estás viajando, o que te llega lo que es abundancia, a la larga, a la corta, con el tiempo, eso es lo que tú vas a obtener, Virgo. Y esto es cierto, Virgo. Esto es cierto porque yo, desde mucho antes, lo he aplicado lo que es en mi vida. Y todo lo que yo he querido, todo lo que yo he deseado, se ha cumplido, cariño. ¿Vale? Se ha cumplido. Entonces, tienes que saber cómo funcionan las energías. Porque si tú de repente dices, Richard, ya estoy cansado de estar visualizando, pues al final estás renunciando a ese regalo. En cualquier aspecto, puede ser salud, puede ser amor, puede ser trabajo. Tienes que creer en las energías, tienes que confiar en Dios, tienes que confiar en ti.
mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Tú crees que yo por las puras te he puesto sacerdote, sacerdotisa, cariño? No es por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Simplemente, cariño, porque yo he visto que tú tienes energía, que tú tienes fuerza, que hay algo especial en ti. Entonces, créetelo, mi sacerdote. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. La carta de la luna, cariño. Hay un dolor, hay una tristeza, hay un resentimiento, porque me sale la luna. Si me hubiera salido la carta del carro, te digo tu intuición. Pero en este caso la carta de la luna como primera carta es negativo. La carta también del 6 de bastos. No entiendes por qué ellos se comportan así contigo, Virgo. No entiendes por qué de repente ellos vienen con esa actitud chulesca, ¿no? Como decimos aquí en España. En plan que se creen que lo saben todo, cariño, cuando no saben ni en dónde están parados, sinceramente, ¿vale? No entiendes la actitud de ellos o no entiendes de repente la respuesta de ellos. ¿Por qué se portan así? ¿Te gustaría de repente que las cosas se aclaren? ¿Te gustaría que ellos se den cuenta de su error, Virgo? Pero Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ellos son como son, Virgo. No podemos cambiar a la gente. No te gustaría que te cambien a ti, ¿no? Pues ellos son como son. Entonces, o sobrellevas esto o simplemente te apartas, Virgo. Simplemente te apartas, ¿vale? Porque a ti te gustaría que existiera un cambio. Yo noto, Virgo, que en ti no hay rencor. En ti no hay rencor, cariño. No. Tú al contrario quieres que las cosas vuelvan a ser como antes. Tú quieres que ellos recapaciten, que ellos cambien. La carta del 3 de copas, cariño, muy pronto te va a llegar una nueva ilusión. Muy pronto te va a llegar lo que es algo que va a despertar entusiasmo en tu corazón, Virgo. Esto puede ser de una forma general. Trabajo, amor, amistades o simplemente una reconciliación. Porque tenemos lo que es la carta del 3 de copas, mi querido sacerdote, mi querida sacerdotisa. Entonces, cariño, tu mundo no está perdido, cariño. Vamos a ver. Un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Saltó. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros, cariño. ¿Tú has escuchado esa frase que dice, en Perú una vez en la escuela nos mencionaron, no me rendiré hasta no quemar el último cartucho, ¿vale? Lo dijo uno de aquellos que estaba luchando por la independencia, o en una guerra creo que fue, ¿vale? No me acuerdo muy bien, hace tiempo, corazón, historia del Perú. Entonces, si tú te das cuenta, mi querido Virgo, aquí este personaje, sé que es una carta un poco siniestra, pero tiene mensaje muy bonito. Aquí este personaje, cariño, está totalmente lastimado o lastimada, pero sin embargo continúa, se aferra a lo que es a la vida, cariño, se aferra a sus sueños. Se aferra. Entonces, esta carta te dice, Virgo, aunque tú en estos momentos sientas que ya no puedes más, sientas que a lo mejor de repente todo el mundo te ha dado lo que es la espalda, mi querido Virgo, tienes que aferrarte a la vida, tienes que continuar para adelante. Vas a llegar a tu meta, a tu objetivo, pero tienes que poner un poquito más de ti. Sé que a lo mejor me dice Richard, más Richard, si tú supieras todo lo que hago. Cada persona es un mundo. Cada historia es un mundo, cariño. Pero, ¿qué quieres que te diga? Renuncia ya. Quédate sentadota y sentadota ahí, comiendo helado, reventando, cariño. No, tienes que continuar para adelante, me dicen, ¿vale? Te vas a recuperar. Vas a encontrar tu camino, vas a encontrar tu luz. Pero es cierto que en estos momentos, cariño, tienes una batalla todavía por la cual tienes que continuar para adelante. Entonces, mira a tu alrededor, Virgo. ¿Por quiénes deberías seguir adelante? Encuentra tu motor y motivo. Tu familia, tus hijos, tu pareja, tus mascotas, tu vida. Entonces, tienes que continuar para adelante, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa. Ay, cariño, por Dios, ¿qué te están haciendo, Virgo? ¿Qué te están haciendo? Cuéntame en los comentarios también, ¿vale? Mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Dice, engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño, Virgo. Eres una persona muy inteligente, Virgo, y lo sabes. Ten cuidado a quienes de repente comentas tus cosas, cariño, a quienes de repente confías tus cosas, tus proyectos, tus sueños. No todo el mundo te quiere, Virgo, como te quiero yo, mi sacerdote. Entonces, ten cuidado, ¿vale? Si tienes proyectos, si tienes sueños, cariño, guárdatelo para ti.
Ya está. O si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo sospecho que una persona me engaña, te están diciendo que es así. Entonces, tienes que actuar de una forma inteligente. No te dejes llevar por el impulso. Cabeza caliente, cariño, las decisiones no son buenas. Muy bien, vamos a ver. A ver, cariño, por Dios. ¿Qué más me dice? Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. A ver. Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo, cariño. Una carta de consejo en economía. A ver, economía, Virgo, que Dios universo me ayude. Tiene la carta del mago, ¿vale? Pero me dicen que vas a empezar algo nuevo también. Tienes un poco de miedo, de dudas, cariño, pero al final va a haber reconocimiento. Al final va a haber reconocimiento porque cierras con la carta del Papa. Entonces, te recomiendo, mi querido Virgo, que vayas con toda la fe del mundo en ese proyecto, en ese sueño, en ese contrato, en esa entrevista. Todo va a ir bien. Es cierto que tiene sus matices, pero al final las cosas van a salir bien para ti, mi sacerdote. Vamos a ver 2 cartas en las características, Virgo. 2 cartas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, hay una persona que se está liberando de un problema o de una relación, una situación. Esta persona puede ser de contextura gruesa, grande también, cariño. La carta 9 de copas puede ser alguien de elemento agua o cualquier otro elemento. Puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis. Es una persona que se pinta el cabello. Es una persona que utiliza ropa ancha. Esta persona, cariño, quiere apostar por ti, ¿vale? La carta también del 7 de copas. Hay un personaje que viene a pedirte disculpa, viene a pedirte perdón, cariño. Esta persona quiere volver a retomar el contacto otra vez como antes. Puede ser que vivan cerca de la costa, cerca del mar. Delgado o delgada, cabello castaño, cabello negro o cabello rubio. Este personaje, cariño, sabe que si no hace las cosas bien contigo, posiblemente su entorno le va a dar lo que es la espalda, mi querido Virgo. Entonces, corazón, sorpresa. Siento que muchas personas que a lo mejor de repente en su momento te han dado lo que es la espalda, vienen a pedir lo que es una disculpa o una oportunidad. Hasta la vista, cariño. Te quiero, sé feliz. Gracias por tu apoyo. Todo se va a resolver. Sé que en estos momentos estás meditando, filosofando, pero es normal, Virgo. Verás que vas a llegar lejos. Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa.